Bueno, muy bien, estamos aquí de regreso con la polémica prometida. Un juez federal determinó que el gobierno no tenía derecho a crear lo que calificó de Ministerio de la Verdad. Pero nos hicimos una pregunta, ¿qué es en la práctica la verdad? ¿Quién la determina? Vamos a discutirlo. Tenemos de nuevo a Maribel Balvin con nosotros, analista demócrata. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Francisco Rodríguez. A ver, ¿alguno de ustedes se atreve a decir, enunciar qué es la verdad? La verdad, para mí, digamos, es una realidad inflexible. Realidad, la verdad absoluta, digamos, ¿no? Una realidad que no se puede cuestionar. O sea, un círculo no puede ser un cuadrado, por ejemplo. Eso es algo que siempre, yo me acuerdo que nos decían cuando estabas hablando de realidad absoluta, realidad, verdad absoluta o verdad relativa. Eso es la opinión que tengo yo. Si la verdad es absoluta, definitivamente no existe en política, porque la política todo depende del ángulo en que tú mires las cosas, la óptica con que tú las mires. La verdad tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Nosotros sabemos que estamos aquí porque nuestros sentidos nos lo dicen, pero nuestros sentidos son limitados. Estamos llenos de microbios y cosas que no vemos y sin embargo la ciencia nos dice que están aquí, ¿no? O sea que hay mucha tela por donde cortar, pero definitivamente el gobierno es el último agencia que puede dictar lo que es verdad y no es verdad. A eso sí yo estoy seguro. Tú puedes tener tu verdad, el gobierno no puede proclamar ninguna verdad. El gobierno tiene que ser neutral, admitir que todos los partidos y las personas emitan su... Pero ahí venimos a la pregunta, y bueno, ¿y quién decide lo que es verdad o no? Definitivamente no puede ser el gobierno, ni mucho menos influenciar a los medios de comunicación a enviarles un mensaje que quieren que esos medios sean los que lo proclamen. Pero eso no es en realidad, hablando del caso, que fue como terminamos el día miércoles, ¿no? El caso tiene que ver específicamente con que hasta ahora, o sea, este juez está sentando precedente, porque hasta ahora en ese tipo de temas sí no ha habido amenaza, o sea, ningún oficial del gobierno fue a Facebook y le dijo, si no pones esto, pues te vamos a hacer esto, te vamos a hacer la cosa. O sea, en las 20.000 páginas que dicen tener de evidencias y diferentes, en ningún momento está una coerción, ¿ok? ¿Qué es lo que sería que cabe entonces en un cargo de violación de la primera enmienda? Sino que este juez lo que ha dicho es que como hay tanta evidencia, o sea, toda esta cantidad de reportes, él considera que existe la posibilidad o la probabilidad, él usa la palabra probabilidad, de que se pueda considerar una violación de la primera enmienda. Probabilidad. En los últimos años hemos visto muchos jefes de empresas o de puestos públicos que han sido destituidos, expulsados e incluso juzgados porque han tenido una relación consensuada con una subalterna. Porque se supone que desde su posición de poder pues están influyendo. ¿Cómo entonces vamos a decir que el gobierno que le envía a una empresa de prensa o de medios masivos o de social media una nota no está ejerciendo el poder igual que un jefe? Porque lo que estamos hablando... Aunque no dé la orden. Según yo leí el memorando, yo no me he leído las 155 páginas, sino solamente el memorando. Esto no necesariamente es que le enviaban diciéndole, haz esto. O sea, es la colección de reuniones semanales que tenían a veces con las social media agencies o mensuales, emails, pero no es nunca en el contenido de esas reuniones o de esas emails decirle, yo quiero que hables de esto. Sino alguien le pregunta, son preguntas, ¿cuál es el contenido acerca de este tema? ¿De qué están hablando acerca de este tema? O sea, como te decía al principio, y lo que el juez dice, no es que le dijeron, si no haces esto, te pasa aquello. Pero obviamente son personas del gobierno que sabemos que si queremos hacerte daño, tenemos el poder para hacerlo. O sea que es un poco... Es bastante claro, ¿no?
el FBI le dio $3 millones a Twitter. Le pagaban a esta gente por el tiempo que ellos le dedicaban al FBI y demás. O sea, está clarísimo, la jugada está clarísima, el gobierno influenciando a los medios de comunicación para que esparzan su mensaje. Si usted quiere esparcir su mensaje, usted coge y va a la televisión, compra tiempo y usted anuncia cuál es su verdad. Pero esta forma de entrar por la puerta de atrás totalmente no es ética ni mucho menos. Algo interesante es que esto todo comienza desde 2017. Esto no es algo que es de la administración Biden, sino que todo este background, este trabajo que se ha venido haciendo, comienza en el 2017. Pero también, por ejemplo, yo trabajé para el gobierno en publicidad y yo quería que mi agencia tuviera cierto acceso a el público y que el público supiera acerca de lo que mi agencia hacía. Yo me reunía constantemente con las estaciones de radio, las estaciones de televisión, para ver cómo yo podía que ellos dijeran, oye, mira lo que está haciendo el Water Management District, que es tan bueno, y todas esas cosas. O sea, hay diferencia. Yo me imagino que en este caso las personas que se estaban comunicando con Facebook son comunicaciones, gente de comunicaciones que quieren poner al frente el mejor. Bueno, eso se llama relaciones públicas. Pero bueno, cuando usted le dice a toda esta gente, oye, tú sabes que hay una computadora del hijo del presidente y próximamente va a salir a la luz el contenido de esa computadora, pero no le crean eso. Nosotros tenemos información que eso viene de los rusos. Compadre, pero qué más ejemplo quiere usted de que es una maldad total. Entonces todos los papagayos en la prensa repitiendo y no le hicieron caso y nada más que el New York Post y Fox se encargaron de esa noticia, que era vital en ese momento. Todas las estadísticas dicen que si se hubiera sabido a tiempo, 10% de las personas hubieran cambiado de opinión y no hubieran votado por Biden y Biden no estaría en la Casa Blanca. Es una maldad pura, completa y absoluta. Solamente el New York Post. El problema es esa computadora. Yo quisiera que se acabe esa historia de la computadora. Tú quisieras, claro. Porque es que continuamente es esa letanía ya. Vamos a terminar con lo que estaba en la computadora, ¿no? Pero en este caso... no es como que los republicanos dijeran, yo quisiera que no se hablara más del 6 de enero, porque esa letanía del 6 de enero... Sí, pero no muy diferente. No muy diferente el 6 de enero no se hablara más al laptop de Hunter Biden, por favor. Estamos hablando de... No, es mucho peor. Claro que es peor porque estamos hablando de eliminar el resultado de unas elecciones en Estados Unidos. Exactamente. Y el laptop tiene cosas que... Eso es eliminar unas elecciones, no lo del cierto, laptop. No es lo mismo, no podemos... Esos son... Oiga, dos cosas nunca son iguales. Naranjas y está bien, son naranjas y manzanas, pero las dos son frutas. A ver, vamos de nuevo al tema de la verdad. Yo busqué con el profesor Google, ¿no? Que ahora es el que nos guía a todos. Y la verdad, y descubro que tienen un montón de verdades, como en cualquier clase de filosofía universitaria. La verdad subjetiva, la verdad objetiva, los marxistas se pasaban hablando la vida de las condiciones objetivas y subjetivas. Y la verdad absoluta, la verdad relativa, etcétera. Entonces ponen ejemplos de verdades, ¿no? Verdad objetiva. Existe, el ejemplo que pone Google, una vacuna que previene la enfermedad en la mayoría de los casos. ¿Eso es una verdad objetiva? Científica. ¿Sí? ¿Lo aceptan las dos como verdad objetiva? Totalmente, absolutamente. Sí. ¿Qué hacemos con la gente que no creía en la vacuna de...? Bueno, figúrate, tenemos esas personas hoy día. Hoy día todavía hay un porcentaje grandísimo de personas que no creen no solamente en esa vacuna, sino en ninguna vacuna. Pero que si Biden le dio después de vacunarse. De niños, a mí también. Entonces no sirve. Pero no me morí, ni estuve en el hospital. Ese era el propósito, ¿no? De que las personas no se murieran. Pero en cuanto a ciencia, yo creo que hay verdades muy absolutas en cuanto a la ciencia. Matemática, definitivamente. Yo creo que hay verdades absolutas en la matemática. Pero podemos tener otras verdades. En la ciencia no existe la verdad, porque constantemente se hallan nuevos hallazgos. Y en una época era la gravedad de Isaac Newton y después vino la teoría de Einstein relativizó algunas fórmulas matemáticas. Es que ese es el propósito de la ciencia. Tú tienes una tesis y tratar de probarla o de desprobarla, y así como va creciendo el conocimiento. Google pone como ejemplo de verdad subjetiva: mi partido político es mejor que el tuyo. Claro. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Estás dispuesta a creer que a lo mejor tu partido político no es mejor que el de Francisco? Porque es para mí.
Ajá. O sea, y yo no voy a imponer en ninguna persona. Yo hice eso una vez cuando fui ¿Sí? en un cristianismo un poco trasnochado, donde trataba de convencer a las personas que creyeran de una forma. Yo creo que las personas ven, en este caso definitivamente, yo creo que las personas escogen libremente cuál de las dos filosofías están más a tono, ¿no? Mira, con lo que tú crees. yo- Y así como tú haces tu decisión. Yo creí creciendo que mis padres se habían casado por la Iglesia Católica. Yo era un niño, había una foto de mi madre vestida de novia y yo asumí que como todo el mundo se casaba, de pronto mi madre enferma en Miami de cáncer y me entero yo que fue a la iglesia y se casó con mi papá. Durante todos esos años, esa fue mi verdad. Mi mamá se casó por la Iglesia Católica. Cuando llega nueva información, tú tienes la obligación de cambiar tu verdad. Y eso es lo más lógico del mundo. Cada vez que entra nueva información, como en la computadora del señorito, hay que hacerle caso. Es evidencia, señores. Eso no fue inventado. Ellos fueron los que inventaron que eso era inventado. Y eso es una maldad absoluta. Si hay algo absoluto, es lo que esa gente hicieron con la computadora de Hunter Biden. Vamos a una pausa y cuando regresemos, a ver, tengo verdades absolutas, relativas, subjetivas o no. Ejemplo, el Homo sapiens tiene dos sexos, femenino y masculino. Me responden cuando regresemos de la pausa. En las elecciones no hubo fraude. ¿Verdad o mentira? Cristo nació de una mujer que no tuvo sexo y que era virgen. Volvemos enseguida. Continuamos averiguando por dónde le entra el agua al coco. ¿Qué es la verdad? Porque aquí a mí me sigue llamando la atención que el Herald tenga la arrogancia de tener una reportera que se dedica a vigilar si los de la radio decimos verdad o no. Yo digo, ¿quién los vigila a ellos, no? Entonces, ¿qué es la verdad? Entonces yo me hago varias preguntas, ¿no? Porque hay verdad absoluta, relativa, en verdad, y hay verdades y mentiras. ¿Verdad o mentira? En las elecciones no hubo fraude. En las elecciones no hubo fraude suficiente como para cambiar los resultados. En toda elección local, estatal, siempre hay algo. Hay alguien, y hemos visto a través de la historia. Voy a rehacer la pregunta. Biden llegó a través de un gran fraude. ¿Verdad o mentira? Mentira. No se sabe si hubo suficiente fraude o no. Según yo, sí lo hubo. Pero entonces tengo que comprobarlo y hay jueces que yo no estoy de acuerdo con las decisiones que ellos tomaron. O sea, es un tema tan complicado, pero definitivamente cuando Nixon perdió contra Kennedy, todo el mundo sabe que en Chicago votan los muertos. O sea, esto viene de larga data. Así que yo creo que mi verdad es que Trump debiera ser el presidente de Nixon. ¿Verdad o mentira? Los demócratas luchan más por los pobres que los republicanos. Absolutamente. Los demócratas, y lo vemos en los resultados de todas las leyes sociales que existen hoy día en este país, quién las llevó a cabo, quién las efectuó y cómo continúa hoy día aún en cómo hacer mejor la vida de aquellos que tienen menos dinero, no solamente pobres. El mejor plan de bienestar general es que haya un papá en la casa y que ese papá trabaje. El señor Trump logró que todo el desempleo en todos los grupos étnicos fuese al mínimo, que la economía de Estados Unidos llegó a un punto mayor en la historia universal. No hubo ninguna ¿No estás de época. acuerdo con que los demócratas son los que más luchan por los pobres? Son los que más dicen luchar por los pobres, pero muchas de las leyes que imponen... Entonces, ¿esa afirmación es verdad o mentira? Mentira, porque Okay. Los programas que proponen tienden, en vez de ayudar, a perjudicar. Por ejemplo, la Planned Parenthood, las clínicas de aborto en los barrios de los negros, eso es para ayudar a los negros. Que las mujeres se casen con el gobierno en vez de con el papá de sus hijos, que es más negocio que el gobierno, que tú seas una pobre single mother para recibir todo tipo de beneficios. ¿Eso ayuda a los pobres o no? No, señor, la mejor ayuda es una mamá y un papá, que el papá tenga trabajo. Ese es el mejor plan social. Otra. ¿Puedo hacer una pregunta antes de eso? Porque Trump hizo que los hombres se casaran con las mujeres y No. estuvieran en la casa sirviendo como padres. No, hizo que todos los grupos étnicos tuvieran el desempleo al menor Como existe hoy nivel también.
y tuvo la inflación a 1.2 porque de forma tal que tu dinero te esos duraba comentarios de que lo mejor para la sociedad y lo mejor para todo es que un hombre sea parte de la familia, eso no solamente es sexista, sino que es totalmente absoluta, no tiene concepto en la realidad. En este país, en estos momentos, la mayor cantidad de mujeres solteras mantienen sus casas, sus hijos, y desafortunadamente hay hombres que hoy día, el gobernador DeSantis puso casi $10 millones en un programa para enseñar a los hombres a ser padres en la Florida. A ver, ¿verdad o mentira? Los republicanos defienden la libertad individual más que los demócratas. 100%. ¿Verdad? Definitivamente. Yo no sé, porque yo no sé. ¿Verdad o mentira? Mentira, yo no sé qué se puede para eso. El demócrata tiene la mayor intención en las libertades individuales, la libertad de todo tipo. Del individuo. Los demócratas no son tolerantes. Si tú tienes una opinión en contra de ellos... ¿Verdad o mentira? La siguiente, la computadora de Hunter Biden no tenía nada que lo incriminara. ¿Verdad o mentira? Eso yo no lo sé. Eso es una verdad absoluta, porque eso es prueba que si está ahí es una prueba absoluta y sería una verdad absoluta. Lo que yo quiero es que se acabe de determinar qué es lo que está y qué es lo que no está. Y según el fiscal Weiss, no incluyó el laptop en toda la investigación. Así El presidente Biden se llevó documentos clasificados igual que Trump, ¿verdad o mentira? Sí, y hay otra verdad que no hay Pero peor pregunto, ciego. ¿verdad o mentira? ¿Verdad? No hay ¿De peor verdad? ciego que no quiere ver. Tú has notado que ella no ha mirado la computadora, no has enterado de nada, ella no sabe nada, no ha hablado yo no sé con nada de nadie. eso, yo quiero que alguien lo haga y me lo diga. Exacto, usted no ha en cuanto a los investigado documentos, nada, En cuanto a los nada. documentos, Pence, Biden, Trump Ajá. se llevaron documentos. La ¿Verdad única o mentira, diferencia, entonces? todo eso fue verdad. ¿Cuál es la diferencia? Que Pence y Biden dijo, tengo documentos, aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Por lo Que el señor Biden no era presidente La diferencia y es se que lo llevó Trump- cuando era senador. Pregunta difícil fuera de la política. Cristo nació de una mujer que no tuvo sexo y que era virgen, ¿verdad o mentira? Si vas a creer, No, si vas a para creerlo, yo, y te digo que mi nieta de 10 años tuve esa conversación y fue bien difícil porque ella no entiende cómo sucedió eso. Eso es fe. ¿Y la fe Y la fe es sale de la algo- discusión de verdad y mentira entonces? No, sí, absolutamente. Las ¿Verdad o cosas- mentira? Es verdad, porque es algo sobrenatural. Si tú lo único que crees, como te dije, esto está lleno de bacterias y tú no lo ves, pues tú me puedes decir, aquí no hay microbio ninguno. Y sabemos que esto está lleno de microbios. O sea que el que creó el universo, desde luego, que puede violar las leyes del universo. O sea, que para los creyentes es absolutamente verdad y para los católicos porque nació por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Es necesario creerlo. O sea, no hay manera de ser cristiano sin no creer en ello. Pero, ¿y el que no cree entonces ¿Son herejes? vive en la y deben ser llevados a la hoguera? No, hombre, no. Oye, pero... Pregunto, ¿no? Pregunto para saber. Ya Digo, con Miami, con la temperatura... conclusión que llego yo. Qué difícil es determinar la verdad, pero qué necesaria es determinarla, porque No, pero según los demócratas ellos saben la verdad y todo lo es fake news, lo que ellos dicen, y todo, ellos no tienen problema con eso, ellos saben que ellos tienen la verdad. Yo me encanta como el señor Francisco siempre tiene este tipo de opiniones acerca de los demócratas. Yo creo que somos personas normales de todos los días, somos sus vecinos, creemos y no creemos las mismas cosas, simplemente tenemos una opinión yo diferente. vuelvo a esa chica del Herald que tiene ese puesto tan difícil de saber, determinar No, para ella si es muy alguien fácil. verdad y qué, ¿no? Ah, no, Sí. Pero para yo te ella digo es- algo, ella es Juan Manuel, demócrata. tú hablas, yo te he oído en el radio mencionar el hecho del FIU y el proyecto del Herald. Eso es un proyecto. Y el primer reporte que salió del proyecto, vimos muchas cosas que sí, en realidad sabemos que están pasando. Yo oigo la radio en español y yo me quedo anonadada. Y yo la oigo en Muchas inglés y veces. también me quedo asombrado y nadie los vigila. No es discriminación que nos vigilen nada más a nosotros, a la radio hispana, sobre todo cubana de Miami. ¿Y por qué no vigilan a los Porque americanos? ustedes son Que dicen conservadores. cosas, los conservadores dicen cosas Horrible. supuestamente peores, Peores, y los totalmente. demócratas igual. Totalmente. Los Entonces, yo no demócratas veo no tienen por qué. estaciones de radio. Yo creo que es una discriminación y que el Herald debería ser llevado ante los tribunales por discriminación. Los demócratas no si tienen es que estaciones los de tribunales radio. sirven para eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, no, Y ellos- de Fayú, ese grupo también. pero ellos ¿no? no son el gobierno. Ellos no ¿Eh? son el gobierno. Esto es una entidad privada que está Bueno, pues haciendo entonces, un o análisis. vigilarlos y un- a ellos está igual. haciendo un hacen estudio. no, porque dicen muchas mentiras. Está igual, haciendo un ¿verdad? estudio. Pero eso nos Se está lleva al haciendo un comienzo del estudio. programa, cuando el gobierno se pone a decirle a los periódicos y a las estaciones de televisión lo que tienen que decir.
insinuándole que se van a meter en problemas o pagándole $3 millones, entonces ahí es donde está. Me tengo que ir de esos $3 a una millones. pausa o se Ella acabó no el tiene programa, no sé. conocimiento. De los Una 3 millones de pausa, ¿no? dólares, Cuando ella no tiene conocimiento, no es chiste. Volvemos.